buenas tardes nuevamente para todas y todos. Gracias, doctora Luz Ángela, por convocar este espacio que sucedió, que se nos ocurrió la semana antepasada, tuvimos una reunión con todo el equipo de IBC a nivel central y la idea era poder conversar un poco con los directores, los coordinadores, en razón pues a que estamos experimentando cambios que sé que nuestra directora ha compartido con ustedes, pero quería tener esta conversación y compartirles algunas reflexiones. Además de saludarles, pues le propuse precisamente a Luz Ángela este encuentro, así fuera virtual, en la medida que los tiempos y las comisiones nos permitan vernos presencialmente, pues nos iremos encontrando. A propósito pues de lo que va a ser el plan de inspección para el año 2024, que quizá ya van dando, y todos los retos que estamos enfrentando en el presente. Ustedes saben que durante este corto paso por el viceministerio hemos propuesto muchas discusiones, muchos debates, muchos temas para salirnos de lo tradicional. Y creo que eso es importante porque además quiero aprovechar para invitarlos a todos y a todas a hacer eso, es decir, a trabajar en ese sentido. No a seguir haciendo lo mismo que hacemos todos los años, sino a tratar también de proponer debates innovadores, creativos alrededor de la inspección, porque si el mundo del trabajo cambia, pues obviamente la inspección también tiene que cambiar, tiene que adaptarse a ese nuevo mundo del trabajo. Son momentos de la innovación y la creatividad jurídica, porque como ya lo mencioné, pues el trabajo está cambiando a ritmos y velocidades garrafales, y la inspección tiene que seguir cumpliendo la misión de proteger el ordenamiento jurídico laboral, que como todos sabemos, pues tiene a su vez otra misión especial, que es equilibrar la relación de trabajo que es naturalmente desigual, que es naturalmente asimétrica, y pues el Estado tiene la obligación de proteger a la parte más débil, en este caso al trabajador y a la trabajadora. Por eso hemos expedido memorandos, circulares, también hemos abierto debates públicos sobre el papel de la inspección y la necesidad de revolucionar las relaciones laborales, y también sobre la forma de interpretar normas, la mayoría de ellas preconstitucionales, de acuerdo a lo que conocemos todos y todas como el bloque de constitucionalidad, es decir, confrontar todas esas normas que hacen parte del Código Sustantivo del Trabajo, normas que vienen antes de la Constitución del 91, con los estándares internacionales, porque cada día el derecho del trabajo pues tiende más a constitucionalizarse y a internacionalizarse. Por eso son importantes las normas internacionales del trabajo, las lecturas que de ellas hacen los órganos de control, los compromisos que como Estado tenemos con otros gobiernos, los capítulos laborales, por ejemplo, con países que tenemos tratados de libre comercio, como Estados Unidos, como Canadá, como la Unión Europea, porque no podemos ver nuestro derecho laboral exclusivamente en el ya bastante antiguo Código Sustantivo del Trabajo, sino que tiene que armonizar con todas estas normas. Y cada uno de esos debates que abrimos generan más debates entre ustedes, y eso apenas es normal, natural, y además es muy, muy positivo. Por eso quiero provocarles a abrir más de esos debates. Y en este despacho siempre estaremos abiertos a contribuir a estos debates, a conversar sobre esos temas, a no huirle a las conversaciones incómodas, que creo que huir a las conversaciones incómodas no le hace bien a nadie, ni a nosotros como funcionarios y servidores públicos de este ministerio, ni mucho menos a quienes tenemos el papel y la obligación de proteger, que es a los trabajadores y trabajadoras y en general a todos los actores del mundo del trabajo. Porque sé que se ha abierto debates alrededor de, por ejemplo, en algún momento la circular de negativa a negociar sobre el privilegio que este viceministerio y este ministerio le da al diálogo social antes que a la sanción, en los casos de negativas a negociar,
o, por ejemplo, aquí en la Unidad de Investigaciones Especiales fuimos a la calle a inspeccionar trabajo en plataformas, que es algo novedoso y sobre lo que tenemos que profundizar, y ojalá la Escuela Iberoamericana nos sirva para prepararnos en esa nueva forma de trabajo, porque ahí hay una forma de trabajo y lo que no podemos decir es que como no tienen relación de trabajo, entonces no los vamos a ir a revisar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la ampliación de la facultad de inspección en casos de violencia y acoso en el trabajo, que así se ha suscitado un debate jurídico alrededor del tema, y son bienvenidas todas las opiniones, porque al final, como en el derecho, pues hay, y más en el derecho del trabajo, se generan distintas opiniones, y todas las opiniones para mí son valiosas con el propósito, al final, tiene que haber siempre un propósito y una finalidad, y es no desproteger a los trabajadores y a las trabajadoras y no generar sensaciones de impunidad. También nuestras orientaciones, por ejemplo, en cómo investigar un pacto colectivo, cómo investigar un manual de beneficio, un plan voluntario de beneficio, cuya condición es que se aplique a trabajadores no sindicalizados. Y todos estos debates que, insisto, han surgido desde aquí, desde este viceministerio, pues generan más debates, y quiero invitarles a no evitar las conversaciones sobre los temas y a provocar estos y mucho más debates. Por ahí he visto, he leído 2, 3 columnas de inspectores que también opinan, que escriben en diarios jurídicos en sus respectivas regiones. Los leo, los comparto, los comento, y eso creo que alimenta la labor de inspección. Quiero invitarles también en este corto mensaje a luchar todos los días por reducir la sensación de impunidad que se ha generado históricamente en el país, producto de una cultura del incumplimiento de las normas laborales. No es una conclusión de nuestro gobierno, precisamente la Universidad de Los Ángeles hace un par de años le entregó a la misión de empleo que se generó aquí en el año 2020 un estudio donde señala que aquí en Colombia pues hay una cultura de incumplimiento de normas laborales porque sale más barato incumplir que cumplir. Y obviamente porque hay una tardía administración de justicia en favor de los trabajadores, y también sumado a eso a un enorme desconocimiento de los trabajadores sobre sus derechos y los mecanismos para hacerlos efectivos. Y esa cultura del incumplimiento puede combatirse con la investigación, con la sanción, que es persuasiva y disuasiva, pero también con diálogo social permanente. Y lo hemos demostrado en distintas ocasiones, en distintos conflictos, en el que el inspector del trabajo, en el que el director territorial, en el que el viceministro, es decir, todos equilibramos la relación, haciendo respetar las normas laborales y diciéndole a los empleadores cuando tiene que decirse esto no está bien, esto es ilegal, esto viola los derechos de los trabajadores, y también diciéndole en ocasiones a las organizaciones sindicales que sus actuaciones también están al margen de la ley, buscando enderezar esa relación para que al final el diálogo social también se convierta en un escenario democrático de resolución de conflictos, también de lucha contra esta sensación de impunidad a la que ya hacía referencia. El Ministerio del Trabajo no es un observador, no es un árbitro, y creo que desde el principio estamos insistiendo en ello. El Ministerio del Trabajo debe cumplir una función de equilibrar la relación. O sea, un abogado que generalmente un empresario va con su pool de abogados, porque ellos tienen para pagar grandes asesorías jurídicas, frente a un trabajador y una trabajadora indefensa, no puede tener un inspector del trabajo o una inspectora simplemente observando. Es decir, el Estado ahí tiene que estar al lado de la parte más débil, y ese también tiene que ser un mensaje importante, porque siempre recuerdo que este ministerio durante una época oscura pasada, reciente, fue eliminado, y creo que todos debemos recordarlo. Durante el año 2010, entre el año 2002 y el año 2010, el ministerio desapareció del panorama político, y esto pues tiene varias circunstancias, pero es simplemente, se reduce, o varias razones se reducen, porque pues nunca le han dado la importancia ni a la entidad, pero mucho menos le han dado importancia al trabajo como derecho fundamental y como valor social. Después del año 2011, gracias a la acción sindical en el marco del plan de acción laboral, pues se volvió a revivir el Ministerio del Trabajo,
por fortuna, y todos los días estamos aquí buscando cómo ampliar la planta de inspectores, cómo buscar recursos. Nuestra señora ministra se enmera para que podamos cumplir los estándares internacionales, puedan tener mejores condiciones laborales, para que a su vez los inspectores y las inspectoras, teniendo buenas condiciones de trabajo, buenas herramientas, puedan con empatía, a través de la fiscalización, a través de la inspección, hacer lo mismo por miles y miles de trabajadores en el país, porque al final esa es nuestra labor, también ponernos en los zapatos de esos trabajadores y trabajadoras. Por eso se ha vuelto una obsesión, y quiero invitarles a ustedes para que se sumen a esta obsesión, que los sindicatos en el país sean respetados, y respetados siguiendo grados de representatividad. Es decir, necesitamos sindicatos grandes, vigorosos, con capacidad de movilización y de negociación. Esa atomización sindical nosotros no la vemos bien, le hace daño al sindicalismo, la misma clase trabajadora, congestiona incluso la labor del Ministerio del Trabajo. Por eso recientemente expedimos el decreto 243. Esa atomización, y creo que han visto cifras en estos días y seguramente lo compartirá Luz Ángela, tenemos 12.000 personería jurídica y solamente 600 sindicatos comportándose como realmente son los sindicatos, es decir, afiliando gente, negociando, promoviendo conflictos. El resto, ¿qué hacen? No solamente son cascarones con fueros sindicales, no solamente son cascarones para simular una negociación colectiva, sino que también congestiona la labor del ministerio, porque todo lo querellan. Al ser sindicatos pequeños, débiles, con una incapacidad de tutelar sus derechos, pues todo lo vuelven es querellitis. Es decir, todo pretenden que lo resuelva el inspector del trabajo. Y nosotros por eso, en línea con ese mensaje que está en la reforma laboral, pero que también hace parte del entendimiento que tenemos de la necesidad de un sindicalismo fuerte para la democracia colombiana, expedimos el decreto 243, que de paso, obviamente de lectura obligatoria de nuestros directores, de nuestros coordinadores, de nuestros inspectores, porque van a llegar muchas solicitudes de apoyo, de respaldo, de asesoría en las negociaciones del sector público en el ámbito territorial y singular. Y bueno, sobre eso esperamos hacer una capacitación que ya tenemos programada para el próximo 21 de forma virtual, y a las que están sin duda alguna todos invitados e invitadas, porque hay muchas dudas que hemos venido resolviendo, hay muchas dudas que todavía existen y que esperamos recoger en un ABC de esta norma que ojalá podamos copiar para el sector privado y organizar un poco la negociación colectiva en el sector privado de la misma manera como está en el sector público. Pero no solamente se requieren ajustes normativos para que el sindicalismo crezca y se fortalezca, se necesita también inspección, investigando, sancionando. Y básicamente son tres problemas los que encontramos que evitan que los sindicatos tengan vida y se puedan fortalecer y crecer. Y son, primero, actos atentatorios del derecho de asociación. Ahí acabamos precisamente a través de nuestra Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de confirmar una sanción impuesta por la Unidad de Investigaciones Especiales de más de 1.000 millones de pesos por una conducta objetivamente atentatoria al derecho de asociación. Es decir, trabajadores con fuero sindical a quienes despidieron sin debida autorización judicial. Cuando estemos entre esas conductas no podemos vacilar en formular el pliego de cargos y proceder a las respectivas sanciones, porque pues obviamente, mire que esta es una conducta del año 2021 y 3 años después tuvieron al menos una respuesta del ministerio, pero son miles los casos que no tenemos respuesta, que no estamos dando respuesta a la ciudadanía, a las personas que trabajan. La otra conducta son los pactos colectivos o los manuales de beneficios o los planes voluntarios de beneficios. A través de la Unidad de Investigaciones Especiales se acaba de hacer una formulación de 4 cargos contra una empresa, un cargo por la forma como se construye el pacto colectivo, que alguna vez en un gobierno anterior se alcanzó a avanzar, pero ese era la única luz por la cual se podía investigar y sancionar pactos, pero aquí logramos desarrollar 3 cargos más, 2 de orden sustantivo laboral y 1 de orden sustantivo internacional o constitucional, que debe convertirse en el derrotero a seguir por parte de los inspectores y los coordinadores y frente a cómo actuar frente a estos pactos. Obviamente, lo ideal sería que los sindicatos querellaran, mostraran las pruebas, hicieran lo que le corresponde. Sé que hay ahí una debilidad, pero tenemos un reclamo
fuerte, enérgico, año a año, y recientemente hecho, y le pediría a Luz Ángela que les comparta el informe de la Comisión de Expertos del pasado 14 de febrero, donde vuelven y nos insisten en aumentar la fiscalización contra los pactos colectivos. Y la tercera conducta que debemos investigar si queremos proteger a los sindicatos son las conductas de tercerización abusiva, como la llama la doctrina internacional o la doctrina norteamericana, y que nosotros conocemos como tercerización ilegal, como ese mecanismo también para descentralizar actividades, muchas de ellas de forma ilegal, pero para quitarle voz colectiva a los trabajadores, que también está proscrito de acuerdo al artículo 63 de la ley 1429 del año 2010, que todos conocemos muy bien. Entonces, nosotros creemos que si protegemos a los sindicatos, pues esos sindicatos se van a encargar de tutelar los derechos individuales de sus afiliados y de otros trabajadores, y así se disminuiría también incluso la litigiosidad, no solamente judicial, sino también administrativa. Y si quieren verlo así, apreciados compañeros y compañeras, también es una forma de reparación colectiva al movimiento sindical. Como nunca en la historia de este país, un gobierno y un Estado había reconocido que el movimiento sindical es víctima del conflicto armado, que fue asesinado por muchas balas del paramilitarismo, de los actores violentos, en ocasiones algunas aliados con empresarios que veían y siguen viendo, algunos de ellos, al movimiento sindical y a los sindicalistas como sujetos de eliminación física, como enemigos internos o como un problema de orden público. Entonces, como ya lo he mencionado, si ustedes nos ayudan a proteger a los sindicatos, esto protegerá a los trabajadores individualmente considerados y seguramente reducirán los reclamos individuales y a nuestra inspección y a la judicatura. Si ustedes protegen a los sindicatos reducirán la litigiosidad judicial y administrativa, porque al final termina siendo el sindicato el mejor mecanismo de autotutela de derechos en el trabajo. Nosotros vamos, hacemos la inspección, seguramente resuelven, pagan las deudas insolutas, en fin. Nosotros nos retiramos a seguir haciendo nuestra labor, pero el sindicato queda allí en el centro de trabajo, en la empresa, en la entidad, siguiendo tutelando derechos, equilibrando la relación y llevando la democracia al interior de la empresa, donde todavía hay algunos filósofos o sociólogos del trabajo que dicen que no debe entrar la democracia a las empresas, nada más equivocado que ese concepto. Entonces, eso que les estoy diciendo, compañeros y compañeras, no van a creer que es simplemente un invento nuestro, de este gobierno, de la señora ministra, del presidente Petro, de Luz Ángela, de quien les habla. Es lo que nos acaba de recordar nuevamente la Comisión de Expertos de OIT, que tiene que ser lectura obligatoria de todos ustedes y tiene que bajar a todos los niveles, porque nosotros, la inspección en el trabajo se deriva no solamente del decreto 4108, de la ley, de la Constitución, sino que tenemos ratificados 2 convenios que nos obligan ante el mundo a cumplir, que ustedes bien conocen, que es el 81 y el 129. Y vuelve y nos dicen en este informe que tenemos que aumentar la fiscalización, es decir, la inspección contra los pactos colectivos, contra los contratos sindicales, entendidos estos como la forma de tercerizar ilegalmente muchas actividades y en querellas contra actos atentatorios del derecho de asociación, que hay. Incluso debemos privilegiar, insisto, porque esto puede ser entendido como una medida de reparación colectiva para el movimiento sindical colombiano, que nosotros le atendamos sus querellas y se las resolvamos en derecho. Aquí nadie está diciendo que todo lo que dicen los sindicatos tiene razón, y más en este gobierno que han aumentado los reclamos de los sindicatos, pues es normal, pero hay casos, hay muchos casos, diría yo la mayoría de casos en que los sindicatos tienen razón, y ustedes ya tienen todo el conocimiento y la experticia para poder identificar cuándo se está actuando conforme a derecho y cuándo no. Algo muy importante, la reducción de la sensación de la impunidad a la que ya hice eso mención, también se reduce si comunicamos lo que hacemos. Es decir, creo que es importante comunicar lo que hacemos, porque todos nuestros funcionarios todos los días hacen. Todos los inspectores están visitando, todos los días los inspectores están formulando, todos los días están haciendo pliegos de cargos, inspecciones, sanciones, en fin. Y habrá que centralizar eso para mirar a ver cómo se comunica de la mejor manera. Y ahí creo que nuestra Dirección de Inspección, Vigilancia y Control
tiene los mecanismos para articular con nuestro equipo de prensa para mirar cuáles son los mensajes claves. Miren que ustedes han visto muy bien que desde aquí, desde el nivel central, una decisión se comunica asertivamente y salen todos los medios de comunicación. Y no necesitan ser una decisión debidamente ejecutoriada, sino demostrar que actuamos frente a un caso concreto, que un caso que es evidentemente violatorio de los derechos individuales o colectivos de los trabajadores tiene atención inmediata por parte del Ministerio del Trabajo, porque al final lo que no se comunica y no se explica, porque no solamente es comunicar, sino saber explicarlo. La mayoría de los trabajadores del país viven en sus propios problemas y no conocen sus derechos en el trabajo. Y esta oportunidad de comunicar lo que hacemos nos permite también hacer pedagogía alrededor de los derechos humanos en el trabajo. Entonces, tenemos que contar qué estamos haciendo por las relaciones laborales, por los trabajadores, por las trabajadoras, que lo que hacemos es mucho más que un sinnúmero de reuniones en ocasiones que no terminan en nada, un montón de visitas que no terminan en ocasiones en nada, ni en acciones concretas, ni en procedimientos, ni en sanciones. Nosotros hacemos mucho más. Entonces, también la invitación, porque la presión social, la sanción social hoy es más fuerte que cualquier acción de orden jurídico, de orden sancionatorio. Y por eso comunicar estratégicamente es importante para que se sienta que la autoridad del trabajo, que la inspección del trabajo, que el Estado a través del Ministerio del Trabajo está protegiendo el trabajo en todas sus modalidades, como bien lo señala y nos obliga la Constitución Política del Trabajo. Y sobre todo, cada acción de comunicación es una acción de pedagogía. Aquí muchos son profesores y profesoras y saben, y creo que han hecho y hacen, como estoy haciendo yo en mis clases con mis alumnos, con casos de la vida real, enseñarle a la gente cuáles son sus derechos y cuáles son los mecanismos para hacerlos efectivos. Sobra recordar que estamos haciendo mucho esfuerzo para mejorar los sistemas de información, para buscar recursos, para fortalecerlos, mejorando equipos, instalaciones, para crear otras maneras de inspección, como seguramente lo explicará ahorita Luz Ángela, interconectando incluso sistemas de información para verificar con más facilidad el incumplimiento empresarial. A muy corto plazo, un inspector pudiese entrar con un dato muy sencillo y conectar la base de datos de la DIAN, de la UPP, del PILA, del RUES, y identificar si en efecto hay una retención indebida de salarios, un descuento no autorizado, y poder requerir rápidamente al empleador a que se allane el cumplimiento. Eso lo estamos trabajando como Ministerio del Trabajo, estamos trabajando como gobierno. Luz Ángela les dará detalles sobre eso, pero yo les pido frente a eso que mientras eso se perfecciona, y le ruego a ustedes, en nombre de los trabajadores y trabajadoras del país, a protegerlos de una forma rápida, efectiva, eficaz. En ocasiones, una sola llamada, en ocasiones un correo, en ocasiones un solo requerimiento preventivo, en ocasiones una sola llamada resuelve un problema y evita un procedimiento administrativo sancionatorio de 1, 2 o 3 años que al final no termina en nada, y la trabajadora doméstica o el obrero de la construcción está esperando que le paguen 100.000 pesos. Entonces, tenemos que también apelar a la creatividad, a la efectividad a la hora de proteger, insisto, con mucha empatía. Pongámonos en los zapatos de ese trabajador y esa trabajadora, porque ustedes saben que el 60-70% de los reclamos que llegan a nuestro front son descuentos no autorizados, pagos de no seguridad social o retención indebida de salarios. Y pongámonos en los zapatos de un trabajador de eso que le falta 200.000, 300.000 pesos, que quizá para ellos puede ser el mercado, el colegio de sus hijos. No podemos someter a un trabajador a un procedimiento tan largo cuando podemos resolver una llamada de un inspector, una llamada de un director a un empleador incumplido, que puede incluso, si no se allana, si no responde, si no llega a los documentos, constituirse en renuencia, resulta eficaz. Y por eso les invito ahí sí a combinar todos los métodos para hacer efectivos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En el marco de las discusiones recientes sobre la reforma laboral, la OCDE nos dijo algo que les cuento aquí a ustedes con mucho cariño. Nos dijo, oiga, nosotros hemos visto que antes con menos inspectores se hacían más inspecciones y habían más resultados. Pues yo creo que nos siguen reclamando el incumplimiento del convenio 81.
nosotros como Estado, como gobierno y como cabezas de este sector tenemos que ir a rendir informes a la Organización Internacional del Trabajo de manera consuetudinaria, y quiero invitarles cariñosamente a todos y a todas ustedes para que trabajemos y redoblemos esfuerzos para que ojalá el próximo requerimiento sobre el Convenio 81 nos diga que hemos avanzado. Sé que hemos avanzado, sin duda alguna. Hay que reconocer los avances, los esfuerzos en descongestión, en atención, en fin, pero siempre se puede hacer más, siempre podremos hacer más, y estoy seguro que con ustedes podemos hacer mucho más. Ya yo también lo había mencionado en una charla de esta virtual sobre diálogo social, sobre el papel de las direcciones territoriales y de las subcomisiones departamentales de concertación. Esa instancia es valiosísima para conocer el territorio. No es lo mismo el Cesar al Putumayo, no es lo mismo los Santanderes a la costa caribe. Cada región, su idiosincrasia, su trabajo, su tejido sindical es distinto, y esa distancia nos sirve solamente para conocer cualitativa y cuantitativamente cómo se comportan los territorios, cómo se pueden hacer apuestas para la generación de empleo, que también es uno de los grandes retos, sino también para articular planes de inspección y resolver diferencias de forma tripartita, porque se pueden anticipar conflictos, y esa tarea, es decir, si uno sabe que una convención colectiva se va a acabar en el 31 de diciembre del 2024, pues a mitad de año uno puede ir diciendo, venga, antes de que no nos vayan a dañar la Navidad ni los villancicos, podemos ir mirando a ver si ya se presentó el pliego, si se va a negociar el otro año, se va a negociar en este, y las instancias de prevención o de anticipación del conflicto a través del tripartismo en las subcomisiones son valiosísimas. Quiero rogarles además que todos los trámites que lleguen a sus direcciones territoriales, a sus coordinaciones, a sus oficinas, y que no sean competencia de ustedes, sino del nivel central, las remitan inmediatamente. Para un sindicato, en ocasiones es muy necesario el certificado, el depósito sindical o la solicitud de un tribunal de arbitramiento. Estamos encontrando 2 o 3 meses eso detenido en las territoriales, y un sindicato necesita abrir una cuenta o necesita cambiar el titular de la cuenta para recibir las cuotas sindicales, y nos toca aquí con archivo sindical, con IBC, buscar el radicado y tratar de solucionar saltando matones, como dice el dicho, pero hemos encontrado muchas ocasiones que se detienen en las territoriales, y en esto hay que agilizar ese proceso de reenvío, de revisión, hasta que tengamos alineado a todos los actores, sobre todo al actor sindical, de que muchas cosas tienen que enviarse a nivel central. Es algo que queremos hacer, por ejemplo, en materia de arbitramiento, que los documentos para solicitar un tribunal de arbitramiento se puedan hacer virtuales, que se puedan radicar a través de un correo, pero mientras eso sucede necesitamos que nos ayuden a reenviar con mucha agilidad y mucha facilidad esos documentos. Ya ustedes saben que también está en marcha, y les comentará Luz Ángela, el CIAS está activo. Es necesario que podamos formar a todos nuestros inspectores en el alcance de esta herramienta, para que ellos a su vez también les enseñen a los usuarios, que en este caso son los sindicatos, a usarlo, porque he estado en varias conversaciones con sindicatos y no conocen muchos que existen este sistema, pero la idea es que a corto plazo, es decir, esto funcione por default perfectamente, y obviamente esto nos ayude a concentrar, como siempre nos ha insistido la Comisión de Expertos también, mucha labor que hoy hacen nuestros funcionarios dedicados a trámites y a otros trámites distintos a la inspección, podamos liberar inspectores para dedicarlos a la labor de la inspección. Vamos, el viernes precisamente tengo aquí una reunión con todo el equipo de sistemas de IBC para mirar a ver cómo hacemos una gran campaña de difusión de este sistema, para que, insisto, eso a corto plazo sea la regla general y no la excepción como es ahora. Entonces, compañeros y compañeras, el mensaje final es que siempre se puede hacer más, siempre podremos hacer más. Yo quería aprovechar esta oportunidad para hacer un alto en el camino en medio de tantas cosas que ustedes ven que atendemos a diario y que hacemos a diario, reconocer el trabajo y el esfuerzo de todas sus direcciones territoriales, de los inspectores, de las inspectoras, lo que se ha hecho hasta el momento en este año y medio que han acompañado a este gobierno, pero insistirles en que este trabajo
el que hacemos es muy importante para el país y por eso demanda todo el amor y el compromiso.